Buenos días para todos. La Universidad Javeriana le da la bienvenida al cuarto módulo Vacunación Segura del curso Manejo de la vacunación contra el COVID-19 en Colombia. ¿Cuáles son nuestros objetivos del módulo? Identificar los aspectos generales de la inmunización en el país y como objetivos específicos tenemos conocer aspectos generales de la vacunación segura en el país, conocer el protocolo de vigilancia en salud pública ante los ESAVI. ¿Qué es un ESAVI? Un evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización. ¿Cómo se van a abordar los temas? Primero, vacunación segura. Segundo, ESAVIS. ¿Qué es la vacunación segura? La vacunación segura es el resultado de una serie de actividades coordinadas entre entidades que comprenden vacunas de calidad, prácticas de inyección segura y monitoreo, cuya finalidad es promover mayores beneficios en materia de vacunación y reducir en lo posible al mínimo el riesgo para la población. Recuerden que la vacunación segura no tiene que ver solamente con la persona que va a recibir la vacuna, sino también con el vacunador y el medio ambiente. En el marco regulatorio tiene el propósito de promover la salud pública, proteger a la población de reacciones farmacológicas adversas y mejorar el acceso a los medicamentos. Su alcance, como ya lo mencioné anteriormente, va desde la elaboración, distribución de las vacunas hasta la evaluación de su uso. Es importante, mientras podamos, incrementar las medidas de seguridad para reducir en lo posible cualquier margen de error. ¿Cuáles son las características de una vacunación segura? Vuelvo y llamo la atención sobre este punto porque es muy importante en este momento para nosotros como vacunadores también tener en cuenta las recomendaciones para nosotros. Entonces, ¿yo qué quiero brindar con la vacunación segura? Seguridad para el receptor de la inyección, seguridad para el trabajador de la salud o vacunador y seguridad para la comunidad y el medio ambiente. Entre los aspectos a tener en cuenta para la seguridad del receptor, debemos tener en cuenta, recuerden siempre llenar la encuesta inicial. Segundo, la programación de la vacuna, conservación de la vacuna y cadena de frío, tener en cuenta los correctos para su administración, revisar vacuna e insumos antes de iniciar el proceso, buen manejo de técnica asepsia y el manejo de frascos abiertos. ¿En qué condiciones técnicas debe cumplir para implementar la política de frascos abiertos? Entonces, primero, que las vacunas no se hayan vencido. Muy importante mirar la fecha de vencimiento. Segundo, que las vacunas hayan sido almacenadas y conservadas en condiciones apropiadas, de cadena de frío. Tercero, registrar la fecha y hora de almacenamiento en condiciones de refrigeración a una temperatura entre +2 y +8 grados centígrados. Cuarto, registrar la fecha y hora de apertura del frasco de la vacuna. Quinto, que la dosis de vacuna extraída previamente hayan sido realizadas con alto grado de asepsia. 6. Nunca se debe utilizar un vial que le falte la etiqueta o cuya información no se pueda leer o no sea clara. Durante el proceso de vacunación usted debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Para el programa de la vacunación, revisemos que tenemos que tener en cuenta toda la programación y las prácticas seguras posibles. Entonces, vamos a mirar prácticas seguras, revisión del medicamento, tiempo de estabilidad, proceso de dilución, estar muy segura de las dosis de administrar, sitio y vía de administración y cuidados post vacunación. Es importante recordar que tenemos que manejar también la seguridad de la comunidad y el medio ambiente. El desecho de los elementos debe ser adecuado. Recuerden que debemos contar con canecas de diferentes colores para asegurar que los desechos serán de una forma segura para la comunidad. En caneca verde serán los residuos no peligrosos. En caneca roja, los residuos peligrosos o de riesgo, biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes. Y en caneca gris, los plásticos y el papel cartón. Se tienen en cuenta las políticas de frascos abiertos contemplados en la circular 0026 del 2017. Es muy importante recordar que toda vacuna líquida multidosis debe ser o pueden ser utilizadas
hasta 28 días posteriores a su apertura de vacunas líquidas. Recuerden que esto lo hacemos para vacunas como difteria, tétanos, polio, tosferina, toxoide tetánico, difteria. Nuestra vacuna del COVID, más adelante miraremos cuánto es su tiempo de mantenerla estable para su vacunación. Vamos a iniciar entonces con nuestra vacuna de Pfizer. Recuerden que ustedes pueden consultar este anexo en el módulo 4 y descargar el documento en la plataforma a la que están teniendo acceso. Recuerde que es muy importante tener presente dosis, día y sitio de administración. ¿Cuál es el número de dosis? 2. La primera dosis se considera el día 0. La segunda dosis será colocada 21 días después de aplicada la primera dosis y será 0.3 mililitros. ¿Cuál es la vía de administración? Exclusivamente intramuscular. No la podemos colocar ni subcutánea ni intradérmica. Y el sitio elegido es el músculo deltoides, idealmente el brazo izquierdo, a menos que por alguna situación particular se requiera utilizar el brazo derecho. No se debe intercambiar esta vacuna con otras vacunas para el COVID-19. ¿Cuál es la presentación? Hubo una última aclaración frente a los anexos técnicos. Inicialmente se contemplaba que traía 5 dosis. En la última actualización se presenta que el vial multidosis debe diluirse antes de su uso y contiene 6 dosis de 0.3 mililitros, cada dosis de 30 microgramos de BNT. La forma farmacéutica es un concentrado para solución inyectable. La vacuna es una solución congelada de color blanco a blanquecino y se utiliza para la inmunización contra el COVID-19. ¿Cuál es el procedimiento para la descongelación de la vacuna? El vial multidosis se almacena en ultracongelación y debe descongelarse de la siguiente manera. Cada caja contiene 195 frascos. Una vez abierto, su procedimiento para la descongelación es que una vez abiertos los viales congelados, deben introducirse en el refrigerador en temperaturas entre +2 y +8 grados. Este procedimiento puede durar aproximadamente 3 horas. Una alternativa para la descongelación de los viales es que se puede descongelar aproximadamente en 30 minutos colocando el vial a temperaturas de hasta +25 grados centígrados para su uso inmediato. Una vez descongelados, la vacuna sin diluir se puede almacenar hasta por 5 días, entre las temperaturas entre +2 y +8 grados. ¿Cuál es el procedimiento para la dilución de la vacuna? Se recomienda, aquí dice 5, pero recuerden que la actualización dice 6 dosis, entonces se recomienda diluir o hacer la reconstitución del medicamento cuando se tengan las 6 personas esperando turno para ser vacunadas. Primero, realice la higienización de las manos. Vigile que la vacuna se presente en forma blanquecina sin partículas visibles, no blanquecinas. Y una vez el piel está descongelado, invierta suavemente de lado a lado, de arriba a abajo, 10 veces antes de la dilución. Es muy importante no agitar ni sacudir. El procedimiento para la dilución de la vacuna. La vacuna descongelada debe diluirse en su vial original con 1.8 de solución inyectable de cloruro de sodio al 0.9%, utilizando una aguja de calibre 21. Es muy importante recordar que el único diluyente será la solución salina al 0.9%. Una vez coloque todo el diluyente en el vial, es decir, una vez coloque usted el 1.8 de solución salina, antes de retirar la jeringa yo debo extraer 1.8 mililitros de aire para equilibrar de esta forma la presión del frasco y evitar así la aerosolización del medicamento. Luego de retirar la aguja, debo invertir nuevamente la solución diluida 10 veces, como se muestra en la figura, sin sacudir ni agitar el medicamento. La vacuna diluida debe presentarse como una solución blanquecina sin partículas visibles. Se debe desechar la vacuna que después de diluido presente partículas o decoloración.
Los viales diluidos deben marcarse con la fecha y hora de dilución y almacenarse entre temperaturas entre +2 grados a +8 grados centígrados. Es importante recordar que se debe usar inmediatamente después de diluido o dentro de las 6 horas posteriores a la dilución. Estos viales están hechos y diseñados para que después de diluirse no se utilicen después de las 6 horas. Es muy importante tener en cuenta este punto. Técnica para la aplicación de la vacuna. Descubre el sitio de la aplicación, que debe ser el músculo deltoides, idealmente el brazo izquierdo, a menos que la paciente o la persona, por alguna situación particular, requiera que sea aplicado en el brazo derecho. Debemos realizar la limpieza en forma circular del centro de la periferia con una torunda de algodón previamente humedecida en solución salina. Recuerden que es muy importante no utilizar alcohol. Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. La técnica para la aplicación: con la mano, estire la piel con los dedos pulgar e índice y con la otra mano tome la jeringa con el bisel hacia arriba en ángulo de 90 grados. ¿Por qué en ángulo de 90 grados? Para garantizar que va a ser colocado en vía intramuscular. Presione el émbolo para que penetre la vacuna. Fije ligeramente la piel con una torunda seca cerca al sitio donde está insertada la aguja, retire la jeringa e inmediatamente después de haber introducido el líquido estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. Haga presión entre 30 a 60 segundos con la torunda sin dar masaje. Posterior a la vacuna, recuerde hacer la higienización de manos. Muy importante, si está utilizando guantes, utilizar y realizar cambio de ellos entre entre cada paciente que va a ser vacunado. La vacuna de Pfizer es muy clara en decir que se debe hacer observación post-vacunación. Durante el estudio clínico no se presentaron reacciones alérgicas graves, sin embargo, es muy importante hacer la observación entre 15 y 30 minutos. El fabricante recomienda que deben ser allí observadas las personas y en estos 30 minutos, sobre todo a personas con antecedentes de reacciones alérgicas inmediatamente de cualquier gravedad de vacuna o terapia inyectable, a personas con antecedentes que hayan reportado anafilaxia por cualquier cosa y 15 minutos a todas las demás personas. Reitero, la persona vacunada debe ser observada entre 15 a 30 minutos. En el área, el personal debe informar de los cuidados post-vacunación que se deben tener. Y al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carnet de vacunación donde se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis y el día que deberá acudir para la segunda. Este espacio se ha tratado de manejar para darle explicación y educación a las personas y las familias que están siendo vacunadas. ¿Cuáles son las reacciones adversas esperadas? Según el resumen del perfil de los estudios de seguridad de la vacuna de Pfizer, se mostró que los eventos más frecuentes fueron: el 80% presentaron dolor en el lugar de la inyección, el 60% fatiga, el 50% dolor de cabeza, dolor muscular o mialgias 30%, escalofríos el 30% y fiebre, temperaturas hasta 38 grados. ¿Cuáles son las advertencias o qué aspectos tenemos que tener en cuenta antes de la vacunación? Pacientes que hayan tenido COVID-19 y aún no se recuperan, entonces no debemos aplicar. Se debería aplicar la vacuna 3 meses después del COVID-19, no antes. Personas que tengan condición de inmunosupresión severa. No aplicar si ha tenido transfusiones sanguíneas o se le han aplicado hemoderivados que tengan anticuerpos, tratamientos con plasma o anticuerpos monoclonados antes o en los 3 meses previos al día de la vacuna. Personas que hayan presentado fiebre mayor a 38 grados en los días anteriores, recibido la vacuna de influenza en un tiempo menor de 14 días previo a la vacunación y personas que tengan discrasias sanguíneas y riesgo de sangrado al requerir inyecciones intramusculares. Hay que mirar riesgo-beneficio. Es importante saber que si tienen y reconocen que tienen problemas de coagulación, debería estar o haber consultado con su médico de cabecera.
En fertilidad, embarazo y lactancia no se sabe si la vacuna tiene un impacto de fertilidad. No hay datos disponibles sobre la toxicidad, sin embargo, se recomienda descartar que estén en embarazo las mujeres en edad fértil y advertir a las mujeres que deben evitar el embarazo durante al menos 2 meses después de la segunda dosis de haber recibido la vacuna. Se desconoce si la vacuna se excreta en la leche materna y no se puede excluir un riesgo para los recién nacidos. No se debe utilizar la vacuna durante la lactancia. ¿Qué es importante aquí retomar y preguntar a la persona a vacunar? Si tiene antecedentes de alergias, si ha tenido fiebre, si tiene o historias o un trastorno hemorrágico o está tomando anticoagulantes, si está inmunocomprometido, si está embarazado o planea quedar en embarazo, si está lactando o si ha recibido otra vacuna contra el COVID. Recuerden que estas preguntas debemos realizarlas antes de administrar la vacuna. Nuestro segundo anexo técnico tenemos el de la vacuna Coronavac de Sinovac, que ustedes también la pueden descargar en la plataforma en el módulo 4. Como vimos en el módulo 2, ya sabemos cómo actúa la vacuna. Los virus cultivados en el laboratorio son expuestos al calor y quedan inactivados. ¿Para qué? Para que produzca la vitamina y esta elabora un virus inactivado, ayuda a alertar al sistema inmunológico del paciente. Las células inician la respuesta inmune, encuentran el virus inactivo, lo capturan y activan así los linfocitos. ¿Para qué? Para producir anticuerpos. ¿Cuál es la presentación de la vacuna Coronavac de Sinovac? Viene caja con 40 viales, cada uno de 0.5 mililitros. Estos son viales única dosis, o sea, vial por persona. Cada dosis de 0.5 de suspensión inyectable contiene 600 subunidades para o contra el SARS-CoV-2. ¿Cuál es la forma farmacéutica? Es un concentrado inyectable. La vacuna es una suspensión opalescente. Puede formar un precipitado estratificado que se dispersa cuando yo lo muevo de manera delicada o cuidadosa para homogeneizar la mezcla. ¿Cuál es la indicación? La vacuna está indicada para la inmunización activa para prevenir casos de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 en personas mayores de 18 años. Recuerden que la de Pfizer está para mayores de 16 años. La de Coronavac o Sinovac está para personas mayores de 18 años. ¿Cómo es su conservación? La vacuna de Sinovac debe almacenarse entre +2 y +8 grados, siendo protegida de la luz. Esta vacuna no debe ser congelada. El vial sin abrir puede conservarse hasta 36 meses entre +2 y +8 grados, dependiendo también de la fecha de vencimiento de la vacuna. El vial abierto, una vez abierto, el vial debe ser aplicado inmediatamente. Recuerden que este es vial por vacuna, vial por persona. Entonces, yo abro mi vial apenas tengo la persona lista para ser vacunada. Ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo producto, es decir, de la misma marca, de la misma casa. No se ha evaluado la protección en personas con vacunación incompleta en estudios clínicos. No se ha evaluado la seguridad y eficacia en una serie de productos mixtos. La vacuna no debe mezclarse en la misma jeringa con otras vacunas u otros medicamentos. El fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia de la vacuna de Coronavac fuera de los intervalos evaluados en los estudios y el fabricante no sugiere ni recomienda el uso de la vacuna de cualquier otra forma que no sea la descrita, es decir, tiene que ser también la dosis, 0.5 mililitros, de forma y su administración debe ser intramuscular. Dosis y sitio de la administración. Son 2 dosis. La primera dosis se considera el día 0, la segunda dosis 28 días después de aplicada la primera dosis. ¿Cuánto es? 0.5 mililitros de forma o de aplicación intramuscular. ¿Dónde? En el músculo deltoides, idealmente el brazo izquierdo, a menos que por alguna situación particular se requiera el cambio del brazo. Muy importante recordar que la vacuna no se debe administrar de forma subcutánea e intradérmica. ¿Cómo se realiza la preparación de la vacuna? Se debe homogeneizar la vacuna con movimientos circulares suaves, no mezclarla con otras vacunas.
La vacuna está lista para usarse inmediatamente después de abierta. No se debe congelar ni diluir y no se debe utilizar la vacuna si el frasco está roto, mal rotulado o si hay material extraño en la solución. Para la administración no se debe programar que las personas reciban la segunda dosis antes del día 28. Recuerden que el primer día es día 0 y la segunda dosis se debe colocar en el día 28. Inicialmente realice la higienización de manos. Recuerden, muy importante para el vacunador, entre los cuidados para el vacunador, utilizar los elementos de protección personal. Verifique el volumen de la dosis, es decir, en base a los 0.5 mililitros. Confirme que no haya partículas y que no se observe decoloración. Ubique la vacuna en cuarentena, es decir, aíslela si hay partículas o decoloración. Extraiga la dosis de 0.5 mililitros de vacuna con una aguja y una jeringa estériles de 1 mililitro. La técnica para aplicar la vacuna es similar a la anterior vacuna. Descubra el sitio de aplicación, busque el músculo deltoides, idealmente el brazo izquierdo. Realice la limpieza de arriba hacia abajo en forma circular con una torunda de algodón. Recuerden, importantísimo, no humedecer la torunda con alcohol, sino con solución salina. Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice, con la otra tome la jeringa con el bisel hacia arriba en un ángulo de 90 grados para asegurar que quede administrada de forma intramuscular. Presione el émbolo para que penetre la vacuna. Fije ligeramente la piel con una torunda seca cerca del sitio donde está insertada la aguja y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. Estire la piel para perder la luz del orificio que deja la aguja. Presione por 30 a 60 segundos con la torunda sin dar masaje y realice la higienización de las manos. Y si estás utilizando guantes, haga aquí el cambio de guantes. ¿Cuál es el tiempo de observación post-vacunación? Durante el estudio clínico no se presentaron reacciones graves ni alérgicas tampoco, pero se recomienda entre 15 a 30 minutos. 15 minutos para todas las personas, 30 minutos para personas que tengan antecedentes de reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes de anafilaxia por cualquier causa. En este tiempo es muy importante dar la información de educación a los pacientes que han sido vacunados. Posterior al tiempo de observación, entregue el carnet de vacunación indicando la fecha en que se aplicó la primera dosis y el día en que debe acudir para la aplicación de la segunda. Recuerden que la vacuna Coronavac de Sinovac debe ser aplicada el día 28. ¿Qué cuidados debo tener entonces? No se administra la vacuna Coronavac a personas con antecedentes conocidas alergias de algún componente de la vacuna. Si ya recuerden tener cuidado especial con personas que tengan antecedentes de anafilaxia a uno de los componentes de la vacuna y un cuadro febril agudo. Estas son las contraindicaciones. Las precauciones para la vacunación. Un historial de anafilaxia a cualquier otra vacuna o terapia inyectable se considera una precaución pero no una contraindicación para la vacunación. Las personas con una reacción alérgica no anafiláctica inmediatamente después de la primera dosis no deben recibir dosis adicionales. La vacunación se debe posponer en personas que presenten una enfermedad febril aguda grave o infección aguda. Es muy importante recordar, las personas con una reacción alérgica no anafiláctica inmediatamente a la primera dosis no deben recibir dosis adicionales. ¿Cuáles son las advertencias y precauciones especiales de empleo? Entonces, debemos tener en cuenta, con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado, que debe estar registrado claramente. Antes de vacunar, siempre debemos leer el inserto o indicaciones para prescribir que trae junto cada una de las vacunas. Debo mirar y bajo ciertas circunstancias el uso de esta vacuna debe ser cuidadosamente utilizada. La inyección intramuscular de esta vacuna en pacientes con trombocitopenia o trastornos hemorrágicos puede causar hemorragia. De allí la importancia de consultar con el médico de cabecera sus implicaciones riesgo-beneficio.
La respuesta inmune de la vacuna puede verse reducida en pacientes que han recibido terapia inmunosupresora o que tengan inmunodeficiencia. La vacunación debe recomendarse para pacientes con deficiencia inmune crónica, aun cuando su enfermedad de base pueda limitar la respuesta inmunológica. En pacientes con epilepsia no controlada u otros trastornos neurológicos como síndrome de Guillain-Barré, recuerden tener precauciones especiales con personas que presenten alguno de los anteriores antecedentes. Como cualquier vacuna, la inmunización con este producto puede que no proteja al 100% de los individuos. No debe utilizarse si el vial está quebrado, no cuenta con los sellos de seguridad del producto o no presenta la etiqueta autoadhesiva con el número de resolución que autoriza su importación o si se ven partículas extrañas dentro del vial. No se debe combinar este producto con otras vacunas ni otras sustancias. No debe ser congelada y una vez abierta, la vacuna debe ser utilizada inmediatamente. Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que todavía se está determinando en ensayos clínicos que están en curso. ¿Cuáles son las reacciones adversas esperadas? Están catalogadas en reacciones locales y reacciones sistémicas. Las reacciones locales están dolor en el sitio de inyección, eritema, edema, endurecimiento de la zona de inyección y prurito. En cuanto a las reacciones sistémicas tenemos cefalea, fatiga, mialgia, náuseas, diarrea, artralgia, tos, escalofrío, disminución de apetito, vómito, exantema, reacción alérgica y fiebre. Igual que la anterior vacuna en el embarazo y la lactancia, aunque las vacunas inactivadas no están contraindicadas en el embarazo y no se observó toxicidad ni teratogenicidad en modelos animales, no debe ser utilizada en mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia, ya que faltan estudios que avalen su seguridad en esta población. La lactancia materna ofrece importantes beneficios para la salud de las mujeres lactantes y de sus hijos amamantados. Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres lactantes que en otros adultos. Sin embargo, no existen datos sobre la seguridad de la vacuna en mujeres lactantes o sobre los efectos de esta vacuna en niños amamantados. Como Coronavac es una vacuna inactivada y no es una vacuna de virus vivos, es biológica y clínicamente poco probable que represente un riesgo para el niño que amamanta. Sobre la base de estas consideraciones, una mujer lactante que forma parte de un grupo recomendado para la vacunación, como por ejemplo las enfermeras, las mujeres médicas, las personas que trabajen en el sector salud, se les debe ofrecer la vacunación sopesando riesgo-beneficio. Vamos a pasar ahora a mirar como segundo punto los ESAVIs. ¿Qué no es un ESAVI? Recuerden que un ESAVI es un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. ¿Qué debo tener en cuenta? Los eventos supuestamente atribuibles que tengo que mirar o anotar o registrar. Pacientes que presenten síndrome o signo o síntoma después de la administración de una vacuna, que el público, los padres, el paciente y los trabajadores de la salud consideren que está relacionado con la vacunación, pudiendo estar o no relacionado con la vacuna o el proceso de inmunización. ¿Cómo se define un ESAVI? Como cualquier trastorno, síndrome, signo, síntoma o rumor que puede o no ser causado por el proceso de vacunación. De allí tener especial cuidado con lo que vamos a decir, con lo que vamos a reportar frente a una comunidad. Se debe caracterizar en términos de variables de persona, tiempo y lugar, antecedentes clínicos y epidemiológicos. Los casos sospechosos de SAVI que se notifiquen en el territorio nacional. Los eventos adversos los puede relacionar cualquier persona. Notificar los ESAVIs. Recuerden que se hace en una plantilla especial que se realiza en el Instituto Nacional de Salud. Frente a un caso sospechoso, ¿qué es un caso sospechoso? Es un paciente que presenta cualquier trastorno, síndrome, signo o síntoma después de la administración de una vacuna y que la gente lo puede considerar, aunque pueda estar relacionado o no con la vacuna. Allí que tenemos que tener en cuenta que existe un protocolo para el reporte de los ESAVIs, que es la ficha 298. ¿Quién reporta los ESAVIs? La persona vacunadora. ¿Qué se notifica?
Accesos en el sitio de administración, eventos que requieren hospitalización, eventos que ponen en riesgo la vida, errores relacionados con el programa de vacunación nacional, eventos que causan discapacidades, eventos que están por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas, cualquier muerte que ocurra entre las 4 semanas siguientes a la administración de una vacuna y se relacione con el proceso de vacunación o inmunización. Como ya les dije, caso sospechoso es paciente que presenta cualquier trastorno, síndrome, signo o síntoma después de la administración de una vacuna y que la gente asume o los trabajadores de salud consideran que está relacionado con la vacunación, pudiendo estar o no relacionado con la vacuna o el proceso de inmunización. ¿Cuál es o qué es un caso relacionado con la vacuna? Es un caso sospechoso en el cual el evento ha sido descrito como una reacción después de la administración de la vacuna debido a sus propiedades o componentes cumpliendo con los criterios de causalidad. Súper importante, se registra o se reporta al Instituto Nacional de Salud con la ficha 298. ¿Quién la reporta? El vacunador. Caso relacionado con el programa. El caso sospechoso en el cual se logra identificar uno o varios errores que están relacionados con el almacenamiento, con la preparación, con la cadena de frío, manejo y administración de la vacuna. Si quieren consultar, aquí pueden encontrar en el manual técnico del programa ampliado de inmunización cuáles son los casos relacionados con el programa. ¿Qué es un caso coincidente? Son aquellos casos en el cual el evento coincide con la vacunación o el proceso de inmunización y pudo haberse producido incluso si la persona no hubiera recibido la vacuna. ¿Cuál sería nuestro lema? Prácticas de inyecciones seguras. No debo causar daño al paciente, no debo causar daño al trabajador de salud, no debo causar daño a la comunidad. ¿Qué debo tener en cuenta entonces? Las características de la vacunación segura. Yo tengo que tener en cuenta entre los aspectos para el receptor la programación de la vacunación, la conservación de la vacuna, tener en cuenta los correctos, revisar la vacuna de insumos, técnica de asepsia, manejos de frascos abiertos, no dejar la aguja insertada en el tapón del frasco, tener muy en cuenta la cadena de frío. Recuerde que no se deben llevar jeringas precargadas, sobre todo cuando la vacunación sea extramural. Es muy importante lo que estamos haciendo en la capacitación y es capacitar al personal de vacunación para asegurar y garantizar no hacer daño a la persona receptora de la vacuna. ¿Cuáles son los errores programáticos y sus consecuencias? Puede haber errores operativos del programa, la inyección no estéril, entonces tener en cuenta que no debemos reutilizar la jeringa, uso de jeringas que no aseguran esterilidad adecuada, una vacuna o un diluyente contaminado, utilización de vacunas liofilizadas durante más del tiempo indicado para su uso. Entre los errores principales de la reconstitución, utilizar un diluyente incorrecto, reemplazo de la vacuna o el diluyente con un fármaco u otra vacuna. ¿Qué tiene que ver en la inyección de lugar anatómico y vía equivocada? Recuerden que nuestras vacunas son de uso exclusivo intramuscular. Errores en el transporte y almacenamiento incorrecto de las vacunas y el no respeto a las contraindicaciones. ¿Cuáles eventos previstos podríamos mencionar? Infección como absceso localizado en el sitio de la inyección, infección transmitida por la sangre, por ejemplo, hepatitis o VIH, absceso local por agitación indebida, evento adverso de un fármaco, por ejemplo, los que producen la insulina, muerte y vacuna ineficaz. Reacciones o absceso local. Otros eventos previstos que se hacen es cuando se colocan, por ejemplo, los niños y se toma o se toca el nervio ciático. Recordemos que es muy importante recordar como aquellas pautas que nos daban en nuestro pregrado frente a la utilización de un medicamento por vía intramuscular. ¿Qué es el reporte del ESAL? El reporte de sospecha de eventos adversos a medicamentos se debe hacer en esta página que ustedes pueden mirar aquí. Puede realizarse la notificación. Vuelvo y repito, un evento adverso puede ser notificado por cualquier ciudadano. En el Instituto Nacional de Salud se vigilan los ESAVIS. Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación e inmunización, que es la ficha 298, la tienen todas las IPS, las ESES y los equipos de vacunadores para su adecuado diligenciamiento.
donde se llena el Instituto Nacional de Salud. Este solo lo puede hacer el vacunador o los supervisores directos de la vacunación. Muy importante tener en cuenta que existe la Ley 2064 del 2020, donde se debe diligenciar, recordar que es el Plan Ampliado de Inmunización por el Ministerio de Salud y Protección y está preparado para atender cualquier motivo de preocupación de la población en torno a las necesidades o a la inocuidad de la inmunización. Es importante recordar que este evento, que es persona, vacuna y quien reporta estos eventos. Desde la Universidad Javeriana le damos las gracias por permanecer activos en nuestro curso. Los invitamos a continuar con el módulo 5 y a terminar sus actividades en la plataforma. La emergencia sanitaria es un reto y un compromiso para todos. Los animamos a seguir adelante. Muchas gracias.